México, Zona Cero. Capítulo 1, parte 4. Entonces, ocurrió algo que alteró por completo nuestra interpretación del material. La cámara abandonó los espacios de trabajo principales y comenzó a desplazarse por un corredor secundario. El movimiento parecía casual. Quizá la persona que portaba el dispositivo se dirigía simplemente hacia otra sección de la instalación. Sin embargo, al llegar a una intersección, la grabación captó durante apenas unos segundos una zona que no parecía destinada al personal técnico. Recuerdo perfectamente el momento porque Elena fue la primera en solicitar que detuviéramos la reproducción. Retrocedimos varios segundos, volvimos a reproducir la secuencia. Luego la ampliamos, después repetimos el proceso una vez más. Lo que había aparecido en pantalla resultaba tan inesperado que ninguno de nosotros encontró una explicación inmediata, porque detrás de una mampara parcialmente transparente podía distinguirse una pequeña sala de observación. Y en el centro de aquella sala se encontraba una maqueta, no una representación artística ni un modelo arquitectónico convencional, una maqueta operativa, una reproducción tridimensional de la red. Apenas permaneció visible unos segundos, pero fueron suficientes. Por primera vez, observábamos cómo las personas de aquella época representaban el sistema completo. Y lo que vimos nos obligó a reconsiderar todo cuanto creíamos haber comprendido hasta ese momento, porque la red no aparecía distribuida únicamente a través de México. La red se extendía mucho más allá de sus fronteras, muchísimo más allá. Y aún así, el territorio mexicano ocupaba una posición claramente diferenciada dentro del conjunto, una posición central, como si la región que siglos atrás había albergado Teotihuacán, Cholula, Monte Albán, Palenque y otros emplazamientos similares desempeñara una función que ninguna otra parte del sistema parecía compartir. La imagen permaneció proyectada sobre la pantalla durante varios minutos mientras intentábamos asimilar lo que acabábamos de observar. La grabación había durado apenas unos segundos y la calidad del archivo distaba mucho de ser ideal. Sin embargo, la información contenida en aquella breve secuencia bastaba para alterar buena parte de nuestras conclusiones preliminares. Hasta entonces, habíamos trabajado bajo la suposición de que la red estaba relacionada principalmente con el territorio mexicano. Los documentos encontrados, los nodos identificados y la propia procedencia del mapa reforzaban esa interpretación. Ahora sabíamos que aquella visión era incompleta. La red no terminaba en México. México era solamente una parte de ella. Lo verdaderamente inquietante era que aún formando parte de una estructura mucho más amplia, el territorio seguía apareciendo representado de manera distinta. La maqueta mostraba una distribución global extraordinariamente compleja. Decenas de conexiones se extendían a través de regiones que apenas alcanzábamos a distinguir en la imagen deteriorada. Algunos nodos parecían concentrarse alrededor de ciertas zonas continentales. Otros aparecían aislados por enormes distancias. Sin embargo, ninguna región mostraba el nivel de densidad visible en el área correspondiente a Mesoamérica. Aquella anomalía comenzó a ocupar el centro de nuestras discusiones, no porque demostrara algo específico, sino porque resultaba difícil justificarla mediante explicaciones convencionales. Si la red había sido diseñada durante el periodo posterior al contacto, la distribución parecía extraña. Si era anterior a aquella época, la pregunta se volvía todavía más compleja. En ambos casos, persistía el mismo problema. ¿Por qué aquella región concreta concentraba tantos nodos y tantas conexiones? Recuerdo que fue Gabriel quien planteó una observación que modificó la dirección de la conversación. Hasta ese momento, habíamos estado hablando de emplazamientos, ciudades y territorios. Sin embargo, la propia documentación utilizaba otro lenguaje. Los registros no describían lugares, describían nodos. La diferencia podía parecer puramente terminológica, pero resultaba fundamental. Cuando hablábamos de una ciudad, pensábamos en población, edificios, comercio o actividad humana. Un nodo pertenece a otra categoría conceptual. Un nodo existe porque forma parte de una red.
Su importancia no depende únicamente de lo que ocurre en él, sino de las relaciones que mantiene con el resto del sistema. Uf, aquella reflexión me hizo recordar algunos de los estudios desarrollados durante los primeros años posteriores al contacto. Una parte importante de las nuevas tecnologías se apoyaba en arquitecturas distribuidas cuya eficiencia dependía precisamente de la interacción entre múltiples puntos de operación. Ningún componente individual contenía toda la información y contaba la totalidad del proceso. La inteligencia emergía de la red misma. Lo importante no era cada elemento por separado, sino la estructura que los conectaba. Mientras escuchaba a Gabriel, volví a observar la maqueta congelada sobre la pantalla. Por primera vez dejé de mirar los nodos. Comencé a mirar las conexiones. Aquello produjo una sensación difícil de describir. Hasta entonces mi atención había estado concentrada en los lugares: Teotihuacán, Palenque, Cholula, Monte Albán. Durante años había estudiado aquellos emplazamientos como entidades individuales, cada una con su propia historia, su propio contexto y sus propios enigmas. Sin embargo, la imagen parecía sugerir que aquella forma de observarlos podía ser insuficiente. Era como intentar comprender una constelación estudiando cada estrella por separado. Las estrellas importan, pero la figura emerge de las relaciones. La idea permaneció flotando en mi mente mientras la noche terminaba de apoderarse del valle. Fuera del campamento, la oscuridad había borrado casi por completo las ruinas visibles durante el día. Solo algunas siluetas continuaban distinguiéndose contra el horizonte. El resto del paisaje había quedado absorbido por las sombras. Aquella transformación resultaba extrañamente apropiada para el estado de la investigación. Cuanto más avanzábamos, más parecía que la realidad conocida retrocedía unos pasos para revelar algo que siempre había estado allí, oculto justo detrás. Fue entonces cuando Elena decidió regresar a la fotografía original, no a la grabación, no a la maqueta, a la primera imagen, la que mostraba la instalación subterránea identificada como Nodo Teotihuacán. Durante varios minutos trabajó en silencio, ampliando distintas zonas del archivo y comparándolas con las reconstrucciones generadas a partir de los documentos recuperados. Nadie la interrumpió. Habíamos aprendido a reconocer aquel estado de concentración absoluta. Significaba que estaba siguiendo una línea de pensamiento cuya lógica todavía no alcanzábamos a ver. Cuando finalmente habló, lo hizo sin apartar la vista de la pantalla. La pregunta que formuló fue tan sencilla que durante unos segundos nadie respondió. ¿Y si no estamos viendo una instalación construida para operar la red? Aquellas palabras produjeron una reacción inmediata porque todos habíamos asumido exactamente eso desde el principio. La fotografía mostraba técnicas, técnicos, sistemas de monitoreo y equipos asociados al funcionamiento de los nodos. Parecía lógico concluir que nos encontrábamos ante un centro operativo. Sin embargo, Elena continuó desarrollando esa idea antes de que alguien pudiera responder. La estructura antigua ocupaba el centro físico de toda la instalación. No estaba aislada, no estaba protegida detrás de barreras especiales. Tampoco aparecía tratada como una reliquia arqueológica. Todo el complejo parecía organizado alrededor de ella. Desde una perspectiva arquitectónica, resultaba más preciso afirmar que la tecnología moderna había sido construida para observar la estructura que afirmar que la estructura había sido integrada en la tecnología. La diferencia era sutil y al mismo tiempo potencialmente enorme, porque si aquella interpretación era correcta, entonces la función principal del complejo podría no haber sido controlar la red. Tal vez su propósito consistía en vigilar algo, y esa posibilidad abrió una puerta completamente nueva dentro de la investigación. Una puerta que, durante décadas, nadie, absolutamente nadie había considerado necesario explorar. Nadie respondió inmediatamente a la observación de Elena, no porque careciéramos de argumentos para refutarla, sino porque todos comprendimos al mismo tiempo las implicaciones que contenía. A lo largo de los años,
había aprendido que algunas ideas poseen una cualidad extraña. Son capaces de reorganizar un problema entero en el instante mismo en que son formuladas. Hasta ese momento, habíamos asumido que la instalación existía para operar la red. Aquella conclusión parecía razonable. Había técnicos, existían procedimientos de mantenimiento. Los documentos mencionaban sincronizaciones, protocolos y estados operativos. Todo apuntaba en la misma dirección. Sin embargo, bastaba modificar una sola premisa para que el conjunto adquiriera un significado completamente diferente. ¿Y si la instalación no estaba allí para controlar la estructura? ¿Y si estaba allí para observarla? La diferencia parecía mínima en apariencia, pero alteraba la naturaleza completa del hallazgo. Un sistema diseñado para operar una infraestructura y un sistema diseñado para monitorearla obedecen a lógicas radicalmente distintas. El primero existe para producir cambios, el segundo existe para detectar variaciones, y cuando una civilización dedica recursos extraordinarios a vigilar algo durante décadas o incluso siglos, la pregunta más importante rara vez es cómo funciona. La verdadera pregunta es qué podría ocurrir si dejara de hacerlo. Aquel pensamiento se instaló en mi mente con una fuerza difícil de ignorar. Sin darme cuenta, volví a recordar ciertos documentos procedentes de los primeros años posteriores al contacto. Gran parte de ellos permanecían fragmentados, y muchas interpretaciones seguían siendo motivo de debate entre investigadores. Pero existía un patrón que aparecía con una frecuencia llamativa. Las infraestructuras críticas de aquella época no estaban diseñadas únicamente para producir servicios o administrar recursos. También existía una creciente preocupación por la estabilidad. Los sistemas energéticos se autorregulaban. Las redes climáticas ajustaban parámetros de manera continua. Las plataformas médicas monitoreaban poblaciones enteras en tiempo real. Cuanto más sofisticada se volvía una tecnología, más dependía de procesos permanentes de supervisión. Aquello tenía sentido. Las sociedades complejas no colapsan de un día para otro. Primero aparecen pequeñas desviaciones, fluctuaciones casi imperceptibles, variables que comienzan a comportarse fuera de los márgenes esperados. La función de los sistemas avanzados consiste precisamente en detectar esas anomalías antes de que se transformen en problemas mayores. Y entonces la frase regresó a mi memoria. No la habíamos olvidado. Simplemente había permanecido en segundo plano durante horas eclipsada por descubrimientos más inmediatos. La secuencia permanece estable. Volví a pronunciar aquellas palabras mentalmente mientras observaba la imagen congelada sobre la pantalla. Por primera vez desde que habíamos encontrado la anotación manuscrita, la frase comenzó a adquirir un significado diferente. Hasta ese momento, la habíamos interpretado como una observación técnica o una nota personal añadida por algún investigador del pasado. Sin embargo, si Elena tenía razón y la instalación había sido construida para vigilar la estructura, entonces la palabra estabilidad dejaba de ser una descripción abstracta. Se convertía entonces en un estado operativo. La diferencia resultaba inquietante. Y resultaba inquietante porque todo sistema monitorizado presupone la posibilidad de una alteración. No se supervisa aquello que nunca cambia. No se registra la estabilidad de aquello que no puede volverse inestable. Y de pronto, comprendí por qué aquella anotación me había perseguido desde el momento en que la leí. La frase no estaba describiendo una condición permanente. Estaba registrando una verificación. Alguien había comprobado algo. Y ese alguien había considerado importante dejar constancia de que en aquel momento específico la secuencia continuaba estable. Sentí un escalofrío, no por miedo. Los exploradores aprendemos a convivir con el miedo mucho antes de comprender su naturaleza. Lo que experimenté aquella noche fue algo diferente. Una de esas raras ocasiones en las que la mente reconoce un patrón antes de que la lógica consiga alcanzarlo por completo. La sensación de encontrarse frente a una puerta que acaba de entreabrirse hacia un territorio desconocido. Fue Martín entonces quien rompió el silencio. Había regresado a los archivos temporales asociados a la grabación
y estaba revisando los metadatos reconstruidos por los sistemas de recuperación documental. La mayoría parecían dañados. Los procesos posteriores a la separación habían destruido cantidades inmensas de información y los algoritmos de restauración rara vez conseguían reconstruir más que fragmentos dispersos. Sin embargo, algunos campos habían sobrevivido. Recuerdo con claridad la expresión de su rostro cuando encontró la referencia. No era sorpresa, era desconcierto. El tipo de desconcierto que aparece cuando los datos contradicen una expectativa profundamente arraigada. Nos acercamos a la pantalla durante varios segundos y nadie habló. Allí, parcialmente reconstruida a partir de los registros originales, aparecía una fecha. No una fecha de creación, no una fecha de instalación, no una fecha de construcción. Era una fecha de inspección. La referencia correspondía al año 2039. Durante unos instantes, el dato pareció carecer de importancia. Después de todo, sabíamos que la red seguía siendo operativa durante los años posteriores al contacto. Sin embargo, conforme comenzamos a situar mentalmente aquella fecha dentro de la cronología conocida, la verdadera magnitud del hallazgo empezó a hacerse evidente. El contacto había ocurrido en el 2028. Apenas 11 años después, la infraestructura asociada a los nodos ya era tratada como un sistema maduro, plenamente integrado en la vida cotidiana y sometido a inspecciones rutinarias. Aquello resultaba extraordinario incluso para los estándares tecnológicos de aquella época. Ninguna red global de semejante magnitud podía ser concebida, construida e implementada en un periodo tan breve. La conclusión se abrió paso lentamente entre nosotros, no porque fuera difícil de comprender, porque resultaba difícil de aceptar. La red no había sido creada después del contacto. El contacto había permitido comprenderla. La diferencia era enorme. Y si aquella interpretación era correcta, entonces la historia humana llevaba décadas formulando la pregunta equivocada. Quizá el gran acontecimiento del 2028 no consistió en recibir algo nuevo. Quizá consistió en recordar algo antiguo, algo que había permanecido oculto bajo capas sucesivas de civilización, mito e historia hasta el momento en que la humanidad desarrolló o recuperó la capacidad de reconocerlo. Mientras aquella idea comenzaba a tomar forma, levanté la vista hacia la oscuridad que envolvía el valle más allá del campamento. Las ruinas permanecían inmóviles bajo la noche, silenciosas como habían permanecido durante siglos. Y por primera vez, desde el inicio de la expedición, experimenté una sensación tan absurda como persistente. La impresión de que aquellos lugares no estaban abandonados. La impresión de que habían estado esperando. No era una sensación nacida del miedo ni de la superstición. Con el paso de los años aprendí que ambas emociones suelen aparecer cuando la mente intenta explicar aquello que todavía no comprende. Lo que experimenté aquella noche era diferente. Se parecía más al reconocimiento involuntario que produce un paisaje olvidado cuando uno regresa a él después de mucho tiempo. No podía afirmar que conociera aquel lugar. Tampoco habría sido capaz de señalar la razón de aquella familiaridad. Sin embargo, cuanto más contemplaba la silueta apenas visible de las antiguas estructuras, más difícil me resultaba desprenderme de la idea de que el valle no estaba revelándonos un secreto nuevo, sino obligándonos a recordar uno muy antiguo. Aquella impresión me acompañó de regreso a la mesa de trabajo. La actividad en el campamento continuaba con la misma disciplina silenciosa que había caracterizado toda la jornada. Las baterías auxiliares alimentaban los equipos de análisis, mientras pequeños generadores de respaldo permanecían distribuidos entre todas las tiendas. A diferencia de las expediciones organizadas durante las primeras décadas posteriores a la separación, nuestra generación había aprendido a trabajar con recursos limitados. Conservábamos fragmentos extraordinarios de la tecnología heredada del periodo del contacto, pero también éramos plenamente conscientes de que cada dispositivo operativo constituía un patrimonio irreemplazable. Ninguno de nosotros desperdiciaba energía ni asumía que un equipo averiado pudiera ser sustituido con facilidad. Vivíamos rodeados de los restos de una civilización capaz de fabricar maravillas que ya nadie sabía reproducir completamente. Uf. Esa realidad
siempre me había parecido una de las mayores paradojas de nuestra época. Los relatos populares describían la separación como si hubiese reducido a la humanidad a una condición casi primitiva, pero la verdad era mucho más incómoda. No habíamos perdido toda la tecnología. Lo que habíamos perdido era la comprensión integral que permitía sostenerla. Las comunidades más desarrolladas todavía utilizaban sistemas de diagnóstico médico derivados de los antiguos medbeds, aunque apenas comprendían una fracción de los procesos que ejecutaban. Persistían inteligencias artificiales capaces de administrar enormes volúmenes de información, pero la mayoría funcionaban aisladas, privadas de las redes que originalmente les daban contexto. Habíamos heredado herramientas extraordinarias y al mismo tiempo nos habíamos convertido en sus custodios más que en sus creadores. Aquella sensación de vivir entre los restos de un conocimiento inmerso condicionaba inevitablemente nuestra manera de investigar el pasado. Quizá por eso, la posibilidad de que la red hubiera existido antes del contacto resultaba tan perturbadora. Si aquella hipótesis era correcta, significaba que incluso la civilización más avanzada de la historia reciente había ocupado un papel que nosotros creíamos desempeñar ahora, el de una heredera. Toda la narrativa construida durante décadas alrededor del gran salto tecnológico del 2028 comenzaba a adquirir una perspectiva distinta. Tal vez el contacto no había entregado a la humanidad un conjunto de conocimientos completamente nuevos. Tal vez había permitido interpretar correctamente algo que llevaba muchísimo más tiempo presente, oculto bajo símbolos, tradiciones y construcciones, cuyo significado original se había ido diluyendo generación tras generación. Mientras organizaba esas ideas, advertí que Gabriel seguía observando la grabación con una concentración poco habitual, incluso para él. Había dejado de revisar los documentos y dedicaba toda su atención a las personas que aparecían desplazándose por la instalación. Aquello me llamó la atención porque hasta ese momento todos habíamos dirigido la mirada hacia la arquitectura, la maquinaria o la estructura ancestral integrada en el complejo. Gabriel, en cambio, parecía interesado exclusivamente en el comportamiento humano. Me acerqué sin decir una palabra y permanecí varios minutos observando la pantalla junto a él hasta que comprendí que estaba intentando encontrar. No buscaba anomalías, buscaba hábitos. La diferencia resultó decisiva. Los grandes acontecimientos históricos suelen reconstruirse a partir de decisiones extraordinarias, pero las civilizaciones revelan su verdadera naturaleza en los gestos cotidianos. La manera en que una persona saluda, espera, trabaja o se desplaza por un espacio dice mucho más sobre una sociedad a la que pertenece que cualquier discurso oficial. Gabriel llevaba años estudiando culturas antiguas precisamente desde esa perspectiva. Decía que los monumentos muestran aquello que una civilización quería que recordáramos de ella, mientras que los hábitos cotidianos revelan aquello que jamás imaginó que alguien observaría siglos después. Comenzamos entonces a reproducir nuevamente la grabación, esta vez sin prestar atención al motivo aparente de la escena. Dejamos de seguir la estructura central, ignoramos los paneles de control y pasamos por alto los equipos tecnológicos. Toda nuestra atención se concentró en las personas, las observábamos caminar, intercambiar breves comentarios, consultar terminales de trabajo o desplazarse entre distintos sectores de la instalación con una naturalidad que resultaba casi desconcertante. No detectamos signos de tensión, movimientos precipitados ni la rigidez propia de quienes trabajan bajo protocolos excesivamente estrictos. Tampoco encontramos la informalidad característica de un entorno relajado. Existía un equilibrio difícil de describir, una armonía que parecía surgir de una comprensión compartida del sistema más que de la obediencia a una cadena de mando. Fue entonces cuando advertí un detalle que inexplicablemente había pasado inadvertido durante todas las reproducciones anteriores. Las personas nunca dirigían la mirada hacia la estructura ancestral. No la evitaban, simplemente no la observaban. Aquella diferencia cambió por completo mi interpretación de la escena. Si la estructura hubiera despertado curiosidad, respeto o temor, habría esperado encontrar miradas ocasionales dirigidas hacia ella, del mismo modo en que cualquier persona mira una maquinaria compleja mientras desarrolla su trabajo. Sin embargo, aquello no ocurría. La presencia de la estructura era tan absolutamente normal para quienes trabajaban allí que habían dejado de formar parte de su atención consciente.
Se comportaban exactamente igual que nosotros cuando caminamos por nuestra propia casa sin reparar en las paredes que nos rodean. Y fue precisamente esa normalidad la que terminó resultando más inquietante que cualquier evidencia encontrada durante la expedición. Durante años había estudiado antiguos asentamientos, estructuras ceremoniales y sistemas tecnológicos desaparecidos, y siempre había encontrado un patrón común. Aquello que una civilización considera extraordinario queda registrado de alguna manera. Las sociedades dejan huellas de aquello que desean preservar. Construyen monumentos para recordar acontecimientos importantes. Crean símbolos para transmitir conocimientos y desarrollan sistemas de conservación y conversación cuando comprenden que algo puede perderse con el paso del tiempo. Sin embargo, aquella estructura parecía desafiar esa lógica. No estaba escondida, no estaba protegida como un objeto sagrado, tampoco parecía haber sido tratada como un descubrimiento excepcional por quienes convivieron con ella durante décadas. Simplemente formaba parte de su mundo. Entonces, esa fue la idea que más tiempo tardé en aceptar. No porque fuera difícil de comprender, sino porque obligaba a modificar la manera en que habíamos interpretado toda la evidencia encontrada hasta ese momento. Habíamos llegado buscando respuestas sobre una red desconocida y una tecnología que parecía imposible de relacionar con los conocimientos previos a la separación. Sin embargo, poco a poco comenzábamos a enfrentarnos a una posibilidad mucho más compleja. Quizá el mayor misterio no estaba en descubrir qué era aquella estructura, sino en entender cómo una civilización completa había aprendido a convivir con algo tan extraordinario hasta convertirlo en parte de su vida cotidiana. Con el paso de los años, comprendí que esa característica había definido gran parte de nuestra historia humana. Las sociedades no siempre pierden aquello que olvidan porque desaparezca básicamente o físicamente. En ocasiones, la pérdida ocurre mucho antes, en el momento en el que algo deja de ser observado con la atención necesaria. Una generación descubre un fenómeno, otra lo incorpora dentro de sus sistemas, y las siguientes terminan aceptándolo como una parte natural del entorno. Lo extraordinario se vuelve cotidiano, y con el tiempo, aquello que alguna vez provocó asombro comienza a pasar desapercibido. Quizá eso fue lo que ocurrió con la red. No permaneció oculta porque alguien hubiera construido un mecanismo perfecto para esconderla. Permaneció oculta porque la humanidad aprendió a mirar en otra dirección. Durante siglos, desarrollamos herramientas cada vez más sofisticadas para analizar la realidad, pero también construimos una forma de pensamiento basada en separar aquello que estudiábamos. Dividimos la ciencia en disciplinas, clasificamos los fenómenos en categorías independientes y buscamos explicaciones específicas para cada parte del mundo que nos rodeaba. Esa estrategia nos permitió alcanzar avances extraordinarios, pero también nos llevó a olvidar que muchas de las respuestas más importantes podían encontrarse precisamente en las relaciones entre esas partes. La generación posterior al contacto comenzó lentamente a cuestionar esa visión fragmentada. El desarrollo de inteligencias artificiales avanzadas demostró que los grandes patrones rara vez aparecen cuando observamos los elementos de manera aislada. Las respuestas surgían al analizar conexiones. Un cambio aparentemente insignificante en un sistema podía revelar información sobre otro completamente diferente. La medicina, la ecología, la ingeniería y el estudio del comportamiento humano comenzaron a relacionarse de formas que generaciones anteriores habrían considerado imposibles. La humanidad empezó a comprender que la complejidad no siempre se encontraba en los componentes individuales, sino en la interacción entre ellos. Por eso, aquella red resultaba tan difícil de interpretar. No era únicamente un conjunto de instalaciones distribuidas a través del territorio. No era solamente una infraestructura tecnológica cuyo funcionamiento intentábamos reconstruir. Lo que teníamos frente a nosotros parecía responder a una forma diferente de comprender la realidad. Una visión donde los lugares, los conocimientos y los acontecimientos no existían como elementos independientes, sino como partes de un sistema mucho más amplio. Los antiguos constructores parecían haber entendido algo que nosotros apenas comenzábamos a recuperar, que una estructura no puede comprenderse completamente observando únicamente sus piezas. Aquella conclusión me llevó inevitablemente a pensar en la época que había precedido a la separación. Durante mucho tiempo creí que sabíamos exactamente qué habíamos perdido. La explicación más aceptada hablaba de tecnología incompleta, redes destruidas,
archivos desaparecidos y una interrupción abrupta del desarrollo humano. Era una respuesta lógica porque esas fueron las consecuencias más visibles del colapso. Habíamos visto instalaciones abandonadas, inteligencias artificiales funcionando a medias, sistemas médicos que todavía conservaban capacidades sorprendentes, pero cuyos principios fundamentales se habían vuelto incomprensibles para nosotros. Sin embargo, mientras observaba aquella estructura antigua integrada dentro de una instalación tecnológica del periodo posterior al contacto, comencé a comprender que esa explicación solo describía una parte de la pérdida, porque una civilización no desaparece únicamente cuando pierde sus herramientas, también puede desaparecer cuando pierde la manera de interpretar el mundo que le permitió crearlas. Esa idea fue una de las razones por las que aquella expedición permaneció conmigo durante tantos años. Al principio, creí que estábamos investigando un misterio arqueológico relacionado con la tecnología desconocida. Con el tiempo, comprendí que la verdadera investigación era mucho más profunda. Estábamos intentando reconstruir una forma de pensamiento que había existido antes de nosotros, una manera de observar la realidad que quizá había estado presente durante miles de años y que por alguna razón que todavía desconocíamos, la humanidad había dejado de reconocer. Y mientras continuaba observando las imágenes de aquella antigua instalación, tuve por primera vez la sensación de que la separación no había sido solamente una ruptura tecnológica o social. Tal vez había sido una ruptura en nuestra memoria.